Hola a todos, vamos a ilustrar en este video el concepto de valor esperado y varianza de un estimador. Este es el programa RStudio. Aquí, a partir de este botón de instalar, podemos instalar los diferentes paquetes que necesitemos en el momento de hacer nuestras tareas. Nosotros estamos utilizando Teaching Sampling, entonces lo instalamos. Una vez instalado, podremos empezar a utilizarlo. A mí me gusta siempre empezar con este comando setwd. Es un comando donde le indicamos en qué ruta queremos traer o guardar archivos. Bien, entonces eh, es importante que esto que está, este de backslash, pues se ponga en la otra dirección. Entonces le voy a dar control F. Le voy a decir aquí que busque cualquier backslash y lo reemplace por un slash. Reemplazar todo y ahí ya está. Con control R lo corremos. Entonces ya todo lo que yo haga, él va a ir a ese directorio y lo va a traer, o cuando quiera exportar algún archivo, pues lo va a dejar ahí. Entonces voy a cargar el paquete que nos interesa, que es Teaching Sampling. Le decimos Teaching Sampling. Ahí está. Control R para que lo carguemos. Ahí ya cargó. Voy a crear nuestro universo. Nuestro universo, recordemos que está dado por... Esto es un vector. Voy a definir un vector con esta C. Entonces, cuando es un carácter o un texto, pues se pone entre comillas. Entonces, nuestro universo está conformado por Juanita, por Salomé, eh, por Cata y decíamos que por Giovanni también. Entonces, aquí está. Entonces, aquí lo ejecutamos. Entonces, aquí ya me aparece que tengo el vector U creado. Vamos a decir entonces que el tamaño del universo, que lo estamos denotando por N mayúscula, va a ser igual a este n va a ser igual entonces al tamaño del vector. Entonces este es igual al tamaño del vector u. Bien, entonces si aquí lo leemos, le damos control R, vemos que control R, entonces vemos que el tamaño del universo es 4. Ahora, entonces definimos el tamaño de la muestra, que lo estamos denotando con N minúscula. En R las mayúsculas y las minúsculas son diferentes. Entonces aquí vamos a decir que quiero una muestra de tamaño 2. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es definir el espacio muestral, ¿sí? El conjunto de todas las muestras posibles, que está dado por S, y se saca con el comando support. Entonces ahí está, support. Le vamos a decir que n mayúscula es el universo, n minúscula es el tamaño de la muestra, pero que lo queremos con los nombres que están en el conjunto U. Entonces, aquí está, ahí nos sale, esto es un mensaje de advertencia, eso no es ningún error. Y aquí entonces vemos que el universo pues es todas las muestras posibles de A2. Cuando tengo las 4 personas son Juanita Salomé, Juanita Cata, Juanita Giovanni, Salomé Cata, Salomé Giovanni o Cata Giovanni. En total de entonces tenemos ahí el conjunto de todas las muestras posibles. Eh, Si uno lo quiere ver con un mejor formato, pues le dice View para que se lo muestre en una tabla. Entonces View S, le damos Control R. Y aquí pues entonces observamos que están las mismas muestras. Yo quiero llevarme entonces esto para Excel. Esto era simplemente para ilustrar pues cómo se hacía en R. Lo voy a convertir en una tabla de datos porque en este momento es un vector. Entonces voy a decir que eh, las muestras posibles eh, me la convierta entonces en una tabla. Entonces esa tabla, entonces le vamos a decir que sea un data frame ds. Entonces cuando le damos aquí control R, aquí M, ya me aparece con este símbolo que indica que esto ya es una tabla de datos, ¿sí? De hecho, si le doy clic, pues ya la puedo ver.
Y bueno, entonces, esto por supuesto es muy útil cuando hacemos ejemplos con universos mucho más grandes. Eh, Le voy a decir que me lo escriba en un archivo CSV, que lo que quiero exportar es MP y que quiero que se llame muestras posibles .csv. No le puse una ruta porque pues por defecto se va a almacenar aquí en la ruta que yo coloqué. Entonces aquí debería haber muestras posibles y le vamos a decir que lo abra con Excel. Bien, aquí está, le vamos a dar un formato, le decimos datos, texto en columnas, siguiente, hay una separación por comas y esas comas, vamos siguiente y finalizar. Aquí está. Entonces este es el elemento 1 en la muestra y este lo voy a denominar el elemento 2 en la muestra. Nosotros tenemos que, suponiendo que yo pudiera hacer un censo y conociera los valores que han gastado Juanita, Salomé, Cata y Giovanni, supongamos que esto corresponde al gasto de la, no sé, de la última semana. Es que ellos han gastado 150.000, 120.000, 230.000 y 80.000 pesos. Es decir, que si yo pudiera hacer censo, podría llegar el verdadero valor del parámetro, que es, diría entonces que en promedio cada persona se ha gastado 145.000 pesos. Ese es el promedio aritmético, ¿sí? El promedio geométrico, entonces veamos cuánto es. Entonces digamos de media.geom, y voy a tomar estos valores y vemos que la media geométrica es 134.9. Estos valores que vemos aquí entonces corresponden a los valores si yo pudiera hacer censo, es decir, si pudiera conocer el valor real del parámetro. Esto en la práctica pues regularmente no se tiene, uno casi nunca hace un censo. Bien, entonces lo que vamos a jugar es, suponiendo que en la muestra solamente me sale Juanita y Salomé, entonces a partir de esos valores, ¿cómo puedo llegar a estimar estos valores que tengo aquí que corresponden a los parámetros? Bien, eso significa que si yo voy a determinar cuánto se han gastado, entonces voy a llamar a este valor Y1, que es el valor de la variable observada para la persona 1 que seleccioné y el valor de la variable observada para la persona 2. Entonces, traigamos los valores, entonces vamos a buscar este nombre en este conjunto de datos, F4, traemos el segundo, coincidencia exacta, y entonces tenemos que estos serían los valores correspondientes. Aquí está, entonces ahora lo que vamos a buscar es la segunda persona entre la misma matriz. Y aquí está, entonces significa que si en la muestra me sale Juanita y Salomé y yo voy y les pregunto que cuánto se gastó en la última semana, pues Juanita me mencionaría 150.000 y Salomé 120.000. Pero si en la muestra lo que sale es Juanita y Giovanni, entonces Juanita diría 150.000 que se gastó y Giovanni diría 80.000. En la práctica usted tiene solamente una de las muestras. Entonces, de acuerdo con la definición del valor esperado, nosotros vamos a calcular aquí en principio cuál es la probabilidad de que se dé una muestra de estas. Bien, entonces, ¿cuántas muestras tenemos? Tenemos 6 muestras que son posibles. Es decir, que la probabilidad de que salga esta muestra es 1 entre 6, porque estamos suponiendo que el muestreo es aleatorio simple, es decir, que ninguno tiene más chance de quedar seleccionado que otro. Entonces, esto por supuesto pues suma 1, que es la función de medida para el muestreo. Y para calcular el valor esperado, entonces, en principio calculamos el estimador. Entonces, voy a calcular el estimador que sea la medida aritmética por un lado. Y por otro lado voy a calcular el de la media geométrica. Cuando usted hace muestreo, pues si yo necesito la media aritmética, pues necesito calcularla solamente sobre los valores que tengo, que son los que están en la muestra. Se supone que yo solamente le he preguntado a Juanita y Salomé y desconozco los valores de Cata y de Giovanni, por lo que
el promedio se calcula solamente con los valores que usted tiene en la muestra. O sea que si a la muestra le sale Juanita y Salomé, usted diría que en promedio cada persona se ha gastado 135.000 en la última semana, pero si le sale Juanita y Cata diría 190 y así sucesivamente. Esto que está aquí entonces se denomina un estimador. Como el valor de la estimación depende de cada una de las muestras que son posibles, notamos que esto es una variable aleatoria. Por lo tanto, tiene sentido calcular su valor esperado y su varianza. Vamos a considerar entonces dos estimadores, la media aritmética y la media geométrica. Para la media geométrica entonces hacemos lo mismo, tomamos los dos valores y la calculamos y aquí la tenemos. Para calcular el valor esperado, pues por definición el valor esperado la vamos a hacer primero para la media aritmética. El valor esperado entonces el valor esperado está por definición dado por la probabilidad de que suceda ese valor multiplicado por el valor correspondiente. Lo hacemos para todos y por definición de valor esperado pues se debe obtener la sumatoria. Entonces le damos aquí autosuma y vemos que esto da 145, que es exactamente este promedio aritmético. Más adelante diremos que esto es porque el estimador es insesgado. Entonces hagamos lo equivalente para la medida geométrica. Entonces decimos, esto es igual a la probabilidad de la muestra multiplicado por el valor de la medida geométrica. Hacemos lo equivalente y también sumamos. Entonces aquí está la suma. Pero observe que este da 138, que no es lo mismo que el de acá. Entonces podemos calcular algo que vamos a denominar el sesgo. El sesgo es el valor esperado, que es este, menos el parámetro. Eso pues se obtiene solamente de forma teórica, pues en la práctica no se sabe cuánto es el parámetro, pero técnicamente lo que ocurre es que aquí le he podido mostrar que la medida aritmética es un estimador insesgado del verdadero promedio aritmético en toda la población. Aquí esto lo dice solamente teniendo muestras de tamaño 2, mientras que en el caso de la medida geométrica, la diferencia entre lo estimado y el verdadero valor en todo el universo no es cero. Bien, con esto entonces tenemos ya el concepto de lo que es el valor esperado y lo que es el sesgo. Bien, en nuestro próximo video veremos cómo se calcula la varianza de un estimador y también hablaremos de otro tipo de estimadores.